Nunca pensé que leería mi propio obituario, impreso en tinta negra fría dentro de un programa de funeral, como el fantasma que nunca esperé convertirme. La lista de nombres, las fechas, las palabras destinadas a la gente sentada en las bancas que pensaba que me había ido. Pero ahí estaba yo, viva, sentada en silencio en la última fila de una pequeña iglesia en la Roma Norte, escondida detrás de mi rebozo desgastado. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Y si aunque sea por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Esperanza, y tengo 73 años. Los últimos 5 años he vivido en un departamento estrecho, en el cuarto piso de un edificio deteriorado en la colonia Doctores, donde las escaleras crujen bajo tu peso y el radiador tose como un viejito con bronquitis. Cada mañana, me arrastro hasta la ventana en mi bata azul desteñida, la que mi difunto esposo Raúl me regaló en Navidad hace 15 años, y veo al mundo seguir adelante sin mí. El ruido de los microbuses y peceros resuena desde la calle, mezclándose con los gritos lejanos de los vendedores ambulantes que pregonan en el español chilango que tanto me gusta. El olor de los tacos al pastor y los elotes se filtra por mi ventana entreabierta, recordándome tiempos mejores cuando Raúl y yo caminábamos de la mano por Chapultepec, compartiendo un esquite y planeando nuestros sueños de jubilación. Pero esa tarde de septiembre, todo cambió. Estaba revisando mi correspondencia, puras cuentas y publicidad, cuando mis dedos artríticos tocaron algo diferente. Un papel pequeño y doblado de color crema, más pesado que el correo normal. Mi dirección estaba escrita con letra cuidadosa, pero no había remitente. Lo desdoblé lentamente, mis lentes de lectura colgando de la puntita de mi nariz. Era un programa de funeral, de esos que reparten en los servicios religiosos, con una cruz grabada al frente y una lista de himnos adentro. Pero cuando mis ojos escanearon la página, se me paró el corazón. Ahí, en letra elegante, estaba mi propio nombre, Esperanza Remedios González. Nacida el 15 de marzo de 1951. Falleció en paz mientras dormía, el 10 de septiembre, rodeada de su familia amorosa. El papel tembló en mis manos. Mi mente se llenó de recuerdos. Fotografías viejas alineadas en el alféizar de mi ventana que mostraban a Raúl y a mí el día de nuestra boda. El aroma de su loción todavía pegado a su suéter favorito, que guardaba doblado en mi cajón. El sonido de los boleros que ponía en nuestro tocadiscos cuando éramos jóvenes y teníamos esperanza. Pero yo no estaba muerta. Estaba muy viva, sentada en mi silla de la cocina, sintiendo mi pulso acelerado y mi respiración entrecortada. Alguien había preparado mi muerte. Alguien había escrito mi obituario. Alguien había impreso programas anunciando mi fallecimiento para un salón lleno de dolientes. Y a mí nunca me habían informado de mi propio funeral. La dirección en el programa era de la iglesia de San José, en Doctor Bertis, a solo 12 cuadras de mi departamento. El servicio estaba programado para las 2 de la tarde ese mismo día. Miré el reloj del microondas. Ya era la 1:15. Debería haber llamado a la iglesia. Debería haber llamado a mis hijos. Debería haber exigido una explicación. Pero algo más profundo que la curiosidad me arrastró hacia esa iglesita. Necesitaba ver quién vendría a llorar a Esperanza González. Necesitaba entender quién pensaba que estaba muerta. ¿Y por qué? Me envolví el rebozo gris alrededor de los hombros, el que mi hija Marí me había regalado hace 3 cumpleaños, antes de que dejaran de llegar las llamadas. Me puse mis zapatos negros de vestir, los que me aprietan los pies pero me hacen sentir digna, y caminé esas 12 cuadras por las calles de la Ciudad de México que conozco de memoria. La iglesia era más pequeña de lo que recordaba, con escalones de piedra desgastados y vitrales que atrapaban la luz de la tarde. Ya había gente entrando, vestida de negro y azul marino conservador. No reconocí a nadie. Me senté en la última banca, jalando mi rebozo sobre mi cabello plateado y manteniendo la vista baja. El órgano sonaba suavemente mientras llegaba más gente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo resonando en el techo abovedado. Fue entonces cuando los vi. Marí, mi hija, caminando por el pasillo con un vestido negro que nunca había visto, del brazo de su esposo Roberto.
Detrás de ellos venía mi hijo David, luciendo incómodo en un traje que le quedaba apretado en la panza, seguido de su esposa Jennifer y sus 2 hijos adolescentes, mis nietos que apenas sabían mi nombre. Se sentaron en la primera fila, el lugar reservado para la familia directa, el lugar donde yo debería haber estado sentada, si realmente hubiera estado muerta. Pero no estaba muerta. Estaba viendo mi propio funeral desde el fondo de la iglesia, invisible y olvidada, mientras mis hijos se preparaban para enterrar a una madre que todavía respiraba. Verán, esta no era la primera vez que mi familia me trataba como si ya no existiera. Por años, había estado desapareciendo de sus vidas una llamada a la vez, un cumpleaños olvidado a la vez, una excusa a la vez. Habían estado practicando para mi muerte mucho antes de que programaran mi funeral. Empezó después de que falleció Raúl hace 7 años. Ahí cambió todo. Fue cuando pasé de ser una esposa y madre querida a ser lo que mi familia veía como una carga, una obligación, un problema que había que manejar en lugar de una persona que necesitaba amor. El servicio funerario comenzó, y escuché mientras un padre que nunca me había conocido hablaba sobre mi vida. Leía de unas notas, claramente proporcionadas por mis hijos, describiendo a una mujer que vivía para servir a su familia, que encontraba alegría cocinando y limpiando, que nunca se quejaba de su suerte en la vida. Nada de eso era verdad, o mejor dicho, nada de eso era toda la verdad. No mencionaron mis sueños de ser maestra, sueños que dejé a un lado cuando nació Marie. No hablaron de la poesía que escribía en secreto, llenando cuaderno tras cuaderno de versos sobre el amor y la pérdida y el anhelo. No mencionaron la forma en que aprendí sola a invertir en la bolsa después de que murió Raúl, convirtiendo su modesto seguro de vida en una pequeña fortuna que ayudó a pagar la universidad de David y la boda de Marie. Hablaban de mí como si fuera un personaje secundario en sus vidas, no la autora de mi propia historia. Mientras me sentaba en esa última banca, los recuerdos me lavaron como olas contra un barco que se ahoga. Recordé todas las formas en que había regalado pedazos de mí misma, año tras año, hasta que ya casi no quedaba nada. Después del funeral de Raúl, las peticiones empezaron pequeñas. Marie me llamaba, su voz tensa de preocupación, preguntando si podía ayudar con el pago de la hipoteca. Solo esta vez, prometía. Solo hasta que Roberto encontrara un mejor trabajo. Transferí 2,000 pesos de mi cuenta de ahorros, dinero que había destinado para arreglar el techo que goteaba de mi departamento. El techo nunca se arregló. Las peticiones siguieron llegando. David necesitaba dinero para el equipo de béisbol de su hijo. Jennifer quería ayuda con el fondo para sus vacaciones. El carro de Marie se descompuso y necesitaba reparaciones caras. Cada vez prometían que era temporal. Cada vez me encontraba caminando al banco, retirando fondos de cuentas que se volvían más pequeñas cada mes. Pero no era solo el dinero. Era la forma en que lo pedían, como si les debiera algo por el privilegio de ser su madre, como si mi valor pudiera medirse en pesos y centavos. Ma, de todas formas no necesitas tanto dinero, me había dicho Marie durante una llamada particularmente dolorosa. ¿Para qué lo guardas? No vas a ningún lado ni haces nada. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo, porque tenía razón, en cierto modo. Había dejado de ir a lugares. Había dejado de hacer cosas. Lentamente había reducido mi mundo al tamaño de mi pequeño departamento, donde no molestaría a nadie. Las llamadas se volvieron menos frecuentes después de cada petición financiera. Cuando yo llamaba a Marie, sonaba distraída, siempre apurada por colgar. Estoy ocupada, ma. Los niños tienen entrenamiento. Te llamo después. Pero el después nunca llegaba. David era todavía peor. Nuestras conversaciones se volvieron nada más que quejas sobre mi salud, mi soledad, mi necesidad de conexión. Ma, siempre estás tan negativa, me decía. ¿No puedes tratar de estar contenta? Nosotros tenemos nuestros propios problemas. Mis propios problemas. Como si necesitar el amor y atención de mis hijos fuera solo otro problema en su lista infinita de responsabilidades. Los días festivos se convirtieron en ejercicios de exclusión. La cena del Día de Muertos se convirtió en un mensaje casual. Este año vamos a cenar tranquilos, solo la familia inmediata.
Aparentemente ya no era familia inmediata. La Navidad se convirtió en una tarjeta de regalo enviada sin nota, una obligación cumplida sin afecto. Mis cumpleaños pasaban sin ser reconocidos. Cuando se lo mencioné a Marie, suspiró pesadamente al teléfono. Ay, ma, ya sabes que te queremos. Es que estamos muy ocupados. Además, los cumpleaños no son tan importantes a tu edad, ¿verdad? A mi edad. Como si llegar a los 70 significara que ya no merecía celebración, reconocimiento o alegría. Empecé a celebrar mis propios cumpleaños viendo álbumes de fotos, recordando tiempos cuando le importaba a la gente, cuando Raúl me sorprendía con flores y cena en nuestro restaurante favorito, cuando Marie y David eran pequeños y me hacían tarjetas hechas a mano con dibujos de crayón y palabras de amor mal escritas. Esas tarjetas todavía estaban guardadas en mi joyero, descoloridas y preciosas, pero las personas que las hicieron parecían haber olvidado que el amor se supone que crece más fuerte con el tiempo, no más débil. El aislamiento se fue filtrando lentamente, como neblina que viene del lago de Xochimilco. Pasaban semanas entre llamadas. Cuando trataba de visitarlos, siempre había una razón por la cual no era buen momento. La familia de David siempre estaba muy ocupada con las prácticas de fútbol y eventos escolares. Marie estaba lidiando con estrés del trabajo y no podía recibir visitas. Empecé a preguntarme si me estaba imaginando las cosas. Tal vez estaba siendo muy sensible. Tal vez así era como se comportaban los hijos adultos. Tal vez estaba pidiendo demasiado. Pero entonces llegó el momento que cambió todo. Me había estado sintiendo enferma por 3 días. No terriblemente enferma, pero lo suficiente para preocuparme. Una tos persistente, algo de dolor en el pecho, dificultad para respirar. A mi edad, estas cosas pueden ser serias. Llamé primero a Marie. Ma, no puedo hablar ahorita. Tómate un jarabe y ve cómo te sientes mañana. Luego llamé a David. Su respuesta fue todavía peor. Ma, siempre crees que te estás muriendo. ¿Te acuerdas el mes pasado cuando estabas convencida de que habías tenido un infarto y solo era acidez? Nomás descansa y vas a estar bien. Pero no estaba bien. El dolor de pecho empeoró. Terminé tomando un taxi al hospital por mi cuenta, sentada en la sala de espera por 6 horas antes de que finalmente me viera un doctor. Resultó que tenía neumonía. A los 73, la neumonía me podría haber matado. Pasé 4 días en el hospital. Llamé a mis 2 hijos desde mi cama del hospital, pensando que seguramente vendrían cuando supieran que estaba realmente enferma. Marie dijo que trataría de pasar si podía salirse del trabajo. Nunca vino. David dijo que los hospitales lo ponían nervioso y que estaba seguro de que los doctores me estaban dando excelente atención. Me dieron de alta un jueves por la tarde, con instrucciones de descansar y tomar antibióticos. El viaje en taxi a casa se sintió como la travesía más larga de mi vida. Subí esos 4 pisos lentamente, respirando pesadamente, agarrando el barandal con cada escalón. Cuando finalmente llegué a mi departamento, me senté en mi silla de la cocina y lloré. No porque había estado enferma, no porque había estado sola en el hospital, sino porque finalmente entendí que mis hijos me veían como una carga que tenían que manejar, no como una madre a la que tenían que amar. El programa de funeral en mis manos esa tarde de septiembre era solo la confirmación final de lo que había estado lentamente dándome cuenta. Habían estado enterrándome por años, una llamada descuidada a la vez, un cumpleaños ignorado a la vez, una enfermedad desestimada a la vez. Pero ahora lo estaban haciendo oficial. Mientras el padre continuaba su elogio, describiendo mi muerte pacífica imaginaria rodeada de familia amorosa, noté algo que me heló la sangre. En la primera banca, Marie estaba quietamente secándose las lágrimas. Lágrimas reales. Estaba genuinamente llorando por mí, lo que significaba que realmente creía que estaba muerta. David estaba sentado con su brazo alrededor de Jennifer, su cara sombría y respetuosa. Mis nietos se veían apropiadamente tristes, mirando hacia abajo con las manos cruzadas en su regazo. Ninguno de ellos se veía culpable o incómodo. No estaban fingiendo llorar. Realmente estaban de luto. Alguien había convencido a mi familia de que estaba muerta. Alguien había organizado este funeral, escrito mi obituario,
y notificado a mis hijos de mi fallecimiento. ¿Pero quién? ¿Y por qué? La respuesta llegó durante el himno final, cuando vi una figura familiar deslizarse a la iglesia por una puerta lateral. La señora Hernández, la esposa del portero de mi edificio, usando un abrigo oscuro y una expresión satisfecha. Se sentó cerca del centro de la iglesia e inclinó su cabeza en lo que parecía oración, pero se sentía más como triunfo. La señora Hernández, que había estado preguntando sobre mis pagos de renta, que había mencionado varias veces que conocía gente interesada en mi departamento, que había estado presionándome a considerar mudarme a algún lugar más adecuado para alguien de mi edad. La señora Hernández, que tenía llaves de mi departamento y acceso a mi correo. Las piezas cayeron en su lugar como fichas de dominó en mi mente. Había estado interceptando mi correo saliente a mis hijos. Probablemente les había estado diciendo que estaba más enferma de lo que estaba, más confundida de lo que estaba, tal vez sugiriendo que estaba perdiendo mi memoria o mi habilidad de cuidarme. Cuando tienes 73 años y vives sola, la gente es rápida para asumir lo peor sobre tu estado mental. Algunas sugerencias cuidadosamente plantadas sobre llamadas perdidas, conversaciones olvidadas o confusión sobre fechas serían suficientes para hacer que mis hijos se preocuparan por mi bienestar. Y si estaban suficientemente preocupados, tal vez se sentirían aliviados de saber que había fallecido pacíficamente mientras dormía. La señora Hernández quería mi departamento. En una ciudad como México, los departamentos con renta controlada como el mío valían una fortuna. Si me moría, podría cobrar precio de mercado al siguiente inquilino. Probablemente podría triplicar la renta de la noche a la mañana. Pero yo no estaba muerta, y no me iba a mudar. El servicio terminó con una oración final, y la gente empezó a salir de la iglesia. Me quedé sentada, escondida en mi banca trasera, viendo a mi familia estrechar manos con los que les daban el pésame y aceptar condolencias por su pérdida. Se veían genuinamente tristes, genuinamente afligidos, lo que hacía su descuido de mí mientras estaba viva aún más doloroso. Esperé hasta que la iglesia estuvo casi vacía antes de pararme. Mis rodillas crujieron, me dolía la espalda, y mi corazón se sentía como si pudiera explotar del peso de todo lo que había presenciado. Caminé lentamente por el pasillo, mis pasos haciendo eco en el piso de piedra. Marie estaba parada cerca del altar, hablando quedamente con el padre. Levantó la vista cuando me acerqué, y vi su cara transformarse de tristeza educada, a confusión a shock, a algo que se acercaba al terror. «¿Ma?», susurró, su voz apenas audible. El padre miró entre nosotras, claramente confundido. David, que había estado arreglando flores cerca del ataúd, un ataúd vacío, me di cuenta, se volteó al sonido de la voz de Marie. Cuando me vio, tropezó hacia atrás, tirando un arreglo de lirios blancos. «¿Esperanza?», preguntó el padre, consultando sus notas. «Pero usted está... Acabamos de tener su servicio funerario». Miré a mis hijos, estas personas a las que había dado mi corazón y alma para criar, que habían estado lamentando mi muerte mientras ignoraban mi vida. Miré el ataúd vacío que se suponía que contendría mi cuerpo, las flores que se suponía que honrarían mi memoria, el programa que reducía toda mi existencia a unos cuantos párrafos de alabanza genérica. «No estoy muerta», dije quedito. Y luego, más fuerte, «No estoy muerta». Las palabras rebotaron en las paredes de la iglesia como una declaración de guerra. Marie empezó a llorar, pero estas no eran lágrimas de alegría al verme viva. Eran lágrimas de vergüenza, confusión, tal vez hasta desilusión. «Ma, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo...?» «La señora Hernández dijo que habías fallecido mientras dormías hace 3 días». «La señora Hernández mintió», dije simplemente. David me estaba viendo como si realmente fuera un fantasma, alguien que había regresado de la muerte para perseguirlo. Planeamos todo este servicio, nos tomamos tiempo del trabajo, los niños faltaron a la escuela, ordenamos flores, pagamos por la iglesia, pagaron por mi funeral, lo corregí, pero no se molestaron en pagar por mi vida. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros como humo de un fuego que había estado humeando por años. Finalmente, alguien había prendido el cerillo. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó Marie.
pero su voz carecía de convicción. Sabía exactamente lo que significaba. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste? Le pregunté. No para pedirme dinero, no para quejarte de tus problemas, solo para ver cómo estaba. Abrió la boca para contestar. Luego la cerró otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste? Le pregunté a David. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en sus planes familiares? Miró hacia otro lado, incapaz de verme a los ojos. Me han estado tratando como si estuviera muerta por años. Continué, mi voz volviéndose más fuerte con cada palabra. La única diferencia es que hoy lo hicieron oficial. El padre se aclaró la garganta incómodamente. Tal vez esta es una conversación que debería tenerse en privado, sugirió. Pero no había terminado. Había estado en silencio por demasiado tiempo, invisible por demasiado tiempo, olvidada por demasiado tiempo. Iba a decir mi verdad en esta iglesia, este lugar destinado para la confesión y la redención. ¿Saben qué se siente? Les pregunté a mis hijos. Dar a luz a 2 personas, criarlas con cada gramo de amor en tu corazón, sacrificar tus sueños y tu dinero y tu tiempo para ayudarlas a construir sus vidas, ¿solo para ser desechada cuando ya no te necesitan? Marie estaba llorando más fuerte ahora. Ma, eso no es justo. Te queremos. No, dije moviendo mi cabeza. Querían mi dinero. Querían mi voluntad de resolver sus problemas. Querían tener a alguien a quien culpar cuando sus vidas no salían según el plan. Pero no me querían a mí. Si me hubieran querido, habrían sabido que no estaba muerta. La verdad de esas palabras me pegó mientras las hablaba. Una madre que es verdaderamente amada no muere sin ser notada. Una madre que es verdaderamente apreciada no pasa días en el hospital sola. Una madre que es verdaderamente valorada no tiene que rogar por llamadas y visitas. La iglesia se había quedado callada, excepto por el sonido del llanto de Marie y el tráfico distante de afuera. David finalmente encontró su voz. Ma, lo sentimos. No quisimos que las cosas se pusieran tan mal. Es que hemos estado tan ocupados con nuestras propias vidas y pensamos que estabas bien sola. No estaba bien, le dije. Me estaba muriendo un poquito cada día y no se dieron cuenta porque no estaban viendo. Me di vuelta para irme, mi corazón rompiéndose y sanando al mismo tiempo. Rompiéndose porque tenía que enfrentar la realidad de que mis hijos no me amaban de la manera que yo los había amado a ellos. Sanando porque finalmente estaba diciendo la verdad sobre mi dolor en lugar de tragarla en silencio. ¿A dónde vas?, me gritó Marie. A casa, dije sin voltearme. A mi departamento que la señora Hernández trató de robar convenciéndolos de que estaba muerta. A mi vida que todos ustedes parecen pensar que terminó hace años. Salí de esa iglesia con la cabeza en alto por primera vez en años. El aire de septiembre estaba fresco y limpio, y las calles de la Ciudad de México se veían diferentes de alguna manera. Más brillantes, más llenas de posibilidad. Pero mi historia estaba lejos de terminar. De hecho, en muchas formas, apenas estaba empezando. Esa noche, me senté en mi silla de la cocina e hice una lista. No una lista de agravios, aunque tenía muchos de esos. No una lista de cosas que quería decirles a mis hijos, aunque tenía años de palabras no dichas acumulándose dentro de mí como presión en una tetera. Hice una lista de cosas que quería hacer con el tiempo que me quedara. Cosas reales. Cosas que me traerían alegría en lugar de solo marcar el tiempo hasta que muriera. Quería tomar una clase de arte. Siempre había sido buena dibujando, but había abandonado mis cuadernos de dibujo cuando nació Marie. Quería viajar a algún lugar donde nunca había estado. Raúl y yo siempre hablamos de ir a París, pero seguimos posponiendo hasta que fue demasiado tarde. Quería aprender a usar una computadora para poder conectarme con otras personas que tal vez entenderían lo que era ser invisible en tu propia familia. Quería dejar de tener miedo de estar sola y empezar a disfrutar mi propia compañía. Más que nada, quería dejar de definir mi valor por cuánto me necesitaban mis hijos y empezar a definirlo por cuánto me necesitaba a mí misma. A la mañana siguiente, Marie llamó. Su voz era pequeña y vacilante, como una niña que sabe que está en problemas pero no está segura exactamente de qué hizo mal. Ma, necesitamos hablar sobre lo que pasó ayer. Sí, estuve de acuerdo. Necesitamos.
¿Podemos ir esta noche? David y yo queremos explicarte todo. Casi dije que sí. Por 73 años, había estado diciendo que sí a las peticiones de mis hijos, sí a sus demandas, sí a sus expectativas. Sí era mi configuración por defecto, la palabra que salía automáticamente cuando necesitaban algo de mí. Pero esta vez, hice una pausa. Pensé en lo que realmente quería yo, no lo que ellos querían de mí. No, dije, y la palabra se sintió extraña en mi boca. No estoy lista para verlos todavía. Hubo silencio del otro lado de la línea. Marie nunca me había oído decirle que no antes. Pero Ma, necesitamos aclarar esto. Necesitamos entender qué pasó. Lo que pasó, dije cuidadosamente, es que me enterraron mientras todavía estaba viva. Lo que pasó es que lloraron por una madre que ya habían olvidado. Lo que pasó es que se dieron cuenta de que perdieron algo solo después de que pensaron que se había ido para siempre. Eso no es verdad, protestó, pero su voz carecía de convicción. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saludar? Le pregunté otra vez. No para pedir dinero, no para quejarte de Roberto o los niños o tu trabajo, solo para oír mi voz porque me extrañabas. El silencio se estiró entre nosotras como un océano. No me acuerdo, finalmente admitió. Yo tampoco, le dije. Y ese es el problema. Colgué el teléfono e inmediatamente me sentí culpable. Nunca había colgado a uno de mis hijos antes. Me habían criado para creer que las madres no les cuelgan a sus hijos, que las madres siempre están disponibles, siempre comprenden, siempre perdonan, pero estaba cansada de estar siempre disponible para gente que nunca estaba disponible para mí. David llamó una hora después. Su enfoque era diferente al de Marie. En lugar de disculparse, fue al ataque. Ma, lo que hiciste ayer fue cruel. ¿Tienes idea de lo avergonzados que estábamos? ¿Lo confuso que es esto para los niños? No entienden por qué la abuela estaba en su propio funeral. Tus hijos no me conocen lo suficiente como para estar confundidos por mucho, repliqué. ¿Cuándo fue la última vez que me los trajiste a visitar? Ya sabes lo ocupados que estamos con sus horarios, y tu departamento no es exactamente amigable para niños. Mi departamento fue suficientemente bueno para ti cuando creciste en él, le recordé. Eso era diferente. No teníamos otras opciones entonces. Las palabras me pegaron como un golpe físico. No teníamos otras opciones entonces. Como si amarme, pasar tiempo conmigo, incluirme en sus vidas fuera algo que hacían solo cuando no tenían otra opción. Ya veo, dije quedito. Mira, Ma, podemos arreglar esto. Podemos visitarte más seguido, llamar más regularmente. Pero tienes que entender que somos adultos con nuestras propias responsabilidades ahora. Entiendo perfectamente, le dije. Son adultos que ya no me necesitan, y yo soy una adulta que no necesita ser tratada como una inconveniencia. No es lo que quise decir, y lo sabes. En realidad, David, creo que eso es exactamente lo que quisiste decir, y creo que es exactamente como me han estado tratando por años. Le colgué a él también, 2 veces en un día. Me estaba convirtiendo en una rebelde en mi vejez. El teléfono sonó varias veces más esa tarde, pero no contesté. Estaba ocupada viendo clases de arte en el catálogo del Centro Comunitario de la Doctores, que había recogido meses atrás, pero nunca había leído realmente. Estaba investigando grupos de viaje para la tercera edad en línea, usando la computadora de la biblioteca. Estaba imaginando una vida donde le importara a alguien, aunque esa alguien fuera solo yo. Esa noche, tocaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Marie y David parados en el pasillo, ambos luciendo incómodos y determinados. Podría haberme hecho la que no estaba en casa. Podría haberme escondido en mi propio departamento como había estado escondiéndome de mi propia vida por años. En su lugar, abrí la puerta. No nos vamos hasta que hablemos esto, anunció David, empujándome y entrando a mi pequeña sala. Eso es allanamiento de morada, señalé. Es nuestro hogar de la infancia, dijo Marie, siguiendo a su hermano adentro. Tenemos derecho a estar aquí. En realidad no, la corregí. Esta es mi casa. Yo pago la renta. Yo pongo las reglas. Y la primera regla es que no pueden irrumpir aquí haciendo demandas. Los dos dejaron de moverse y me miraron fijamente.
Esta no era la madre que recordaban, la que se hacía a un lado y hacía espacio para lo que fuera que necesitaran. Nos sentamos en mi pequeña sala, el mismo cuarto donde los había mecido para dormir cuando eran bebés. Les había ayudado con la tarea cuando eran niños. Había escuchado sus problemas de adolescentes y quejas de adultos. Pero ahora se sentía diferente. Ahora yo estaba sentada en mi propia silla en mi propio departamento, y ellos eran los visitantes. «Ma», empezó Marie, «sabemos que no hemos sido los mejores hijos últimamente». «¿Últimamente?», repetí. «Marie, no me has llamado solo para platicar en más de 2 años. No me has invitado a cenar en 3 años. Te olvidaste de mi cumpleaños el año pasado y el anterior. Esto no es sobre últimamente. Esto es sobre consistente, deliberadamente cerrarme fuera de sus vidas». «No quisimos cerrarte fuera», protestó David. «Solo nos envolvimos en nuestras propias cosas». «Sus propias cosas», repetí. «Sus propias familias, sus propios problemas, sus propias vidas». «Entiendo que tienen prioridades, David. Lo que no entiendo es cómo la mujer que los parió, los crió y los apoyó financiera y emocionalmente por décadas, terminó tan abajo en esa lista de prioridades que ni siquiera notaron que estaba viva». Se vieron entre ellos, y pude verlos discutiendo silenciosamente sobre quién debería hablar primero, quién debería tomar responsabilidad, quién debería tratar de arreglar este desastre que habían creado. «Te dimos por hecho», finalmente admitió Marie. «Asumimos que siempre estarías ahí, que estabas bien sola, que no nos necesitabas tanto como nosotros solíamos necesitarte». «Sí los necesitaba», le dije. «Necesitaba que recordaran que existo. Necesitaba que les importara mi salud, mi felicidad, mi vida diaria. Necesitaba que me trataran como una persona en lugar de como un servicio que siempre estaba disponible cuando lo requerían». «Podemos cambiar», dijo David rápidamente. «Podemos llamar más, visitar más, incluirte en nuestros planes». ¿Pueden?», pregunté. «¿O lo van a hacer por unas semanas hasta que se les pase la culpa y luego volver a deslizarse a tratarme como si ya estuviera muerta?» La pregunta colgó en el aire entre nosotros, porque todos sabíamos la respuesta. Habían hecho promesas antes, después de otras discusiones, otras heridas, otras realizaciones sobre qué tan mal me habían estado tratando. Las promesas duraban hasta que sus vidas se ponían ocupadas otra vez, hasta que su atención era jalada de vuelta a sus prioridades reales. «Esta vez será diferente», insistió Marie. «¿Por qué?», pregunté. «¿Qué es diferente de esta vez?» «Porque casi te perdimos», dijo, empezando a llorar otra vez. «Porque pensamos que estabas muerta y nos dimos cuenta de cuánto te amamos. Se dieron cuenta de cuánto extrañarían tenerme disponible cuando necesitaran algo». La corregí. «Eso no es lo mismo que amarme». Las palabras eran duras, pero eran verdad. Podía ver la verdad de ellas en sus caras, en la forma en que no podían verme a los ojos, en la forma en que se movían incómodamente en sus asientos. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó David, y por primera vez sonaba genuinamente curioso en lugar de defensivo. Era una buena pregunta. ¿Qué quería de ellos? Por años, había querido su tiempo, su atención, su inclusión en sus vidas. Había querido sentirme valorada y amada y necesitada. Había querido importar, pero sentada ahí en mi sala, viendo a estas 2 personas que me habían causado tanto dolor, me di cuenta de que mis deseos habían cambiado. «Quiero que me respeten», dije lentamente, pensando cada palabra. «Quiero que me traten como una adulta que tiene sus propios pensamientos y sentimientos y necesidades, no como una tienda de conveniencia que está abierta las 24 horas para lo que sea que pudieran necesitar». «Sí te respetamos», protestó Marie. «No, no lo hacen», dije firmemente. «Si me respetaran, habrían preguntado antes de darle a la señora Hernández una llave de mi departamento para que pudiera checarse que estuviera bien». Si me respetaran, no le habrían creído cuando les dijo que estaba muerta sin molestarse en verificarlo con doctores u hospitales o cualquier otra persona. Si me respetaran, no habrían planeado mi funeral sin una vez tratar de llamar a mi teléfono para ver si contestaba. Los 2 se veían sorprendidos. No se habían dado cuenta de que sabía sobre la llave, sobre la señora Hernández,
sobre qué tan fácilmente habían sido manipulados para creer que estaba muerta. La señora Hernández nos dijo que habías estado confundida últimamente, explicó David. Dijo que habías estado olvidando pagar cuentas, olvidando citas, haciendo las mismas preguntas una y otra vez. Estaba preocupada por ti viviendo sola. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de ustedes pasó suficiente tiempo conmigo para saber si estaba confundida o no? Pregunté. Otro largo silencio. Dijo que te encontró, susurró Marie, en tu cama, en paz, como si te hubieras quedado dormida. Nos llamó justo después de llamar a la policía. Mintió, dije simplemente. Quería mi departamento. Los departamentos con renta controlada en este barrio valen una fortuna. Si me moría, podía cobrar precio de mercado al siguiente inquilino. Si me mudaba a un asilo o vivienda asistida, el mismo resultado. Vi sus caras mientras procesaban esta información. Pude ver el momento cuando se dieron cuenta de qué tan fácilmente habían sido engañados, qué tan fácilmente habían creído lo peor sobre mi estado mental sin molestarse en verificar por ellos mismos. Deberíamos haber sabido mejor, dijo David quedito. Sí, estuve de acuerdo. Deberían haber. Pero no lo hicieron, porque no me conocían lo suficientemente bien como para saber mejor. No sabían que balanceo mi chequera hasta el último centavo cada mes. No sabían que mantengo un calendario cuidadoso de todas mis citas. No sabían que puedo decirles exactamente cuánto dinero tengo en cada una de mis cuentas y exactamente en qué lo gasto. Dinos ahora, dijo Marie de repente. Cuéntanos de tu vida. Dinos lo que nos hemos estado perdiendo. Casi me reí. Después de años de tratar de obtener su atención, después de años de intentar compartir mis experiencias diarias con gente que estaba demasiado ocupada para escuchar, querían que actuara mi vida para ellos bajo demanda. No funciona así, les dije. No puedes ponerte al corriente de 7 años de descuido en una conversación. No puedes de repente decidir que quieres conocerme y esperar que derrame mi corazón como si nada hubiera pasado. ¿Entonces qué podemos hacer?, preguntó David, y por primera vez en años sonaba como mi niñito otra vez, perdido y confundido y genuinamente queriendo hacer las cosas mejor. Pueden empezar entendiendo que ya no soy su madre, dije, y vi sus caras registrar shock. Quiero decir, soy biológicamente su madre. Siempre lo seré. Pero ya no estoy dispuesta a ser la persona que existe únicamente para satisfacer sus necesidades. Ya no estoy dispuesta a ser el personaje secundario en sus vidas. Ya no estoy dispuesta a ser tratada como un recurso en lugar de una persona. ¿Qué significa eso, prácticamente?, preguntó Marie. Significa no más préstamos de emergencia que nunca se pagan. Significa no más culpas sobre qué tan difíciles son sus vidas. Significa no más esperar que esté disponible cuando decidan que me necesitan, después de semanas o meses de no molestarse en llamar. Me paré de mi silla, de repente sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Significa que si quieren una relación conmigo, van a tener que construir una basada en respeto mutuo y afecto genuino. No obligación, no culpa, no conveniencia. ¿Y si no podemos hacer eso?, preguntó David quedito. Miré a estas dos personas que había amado más que mi propia vida, que habían roto mi corazón tan completamente que todavía estaba encontrando pedazos de él desperdigados por mi alma. Entonces van a tener que vivir con las consecuencias de sus decisiones, les dije, así como yo he estado viviendo con las consecuencias de las mías. Se fueron poco después de eso, prometiendo pensar en lo que había dicho, prometiendo esforzarse más, prometiendo ser mejores hijos. Pero había escuchado esas promesas antes, y ya no ponía mucha fe en ellas. En lo que sí tenía fe era en mi propia habilidad para construir una vida que no dependiera de su aprobación o inclusión. A la mañana siguiente, caminé al centro comunitario de la Doctores y me inscribí en una clase de arte para principiantes que se reunía 2 veces a la semana. La instructora era una mujer más o menos de mi edad, llamada Elena, que tenía ojos amables y pintura bajo las uñas. Cuando le dije que no había dibujado nada en 40 años, sonrió y dijo, «Entonces te espera una maravillosa sorpresa. Tus manos recuerdan más de lo que tu mente se da cuenta». También me inscribí en una clase de computación para la tercera edad,
para poder aprender a usar el Internet apropiadamente, tal vez hasta unirme a comunidades en línea para gente que compartiera mis intereses. El instructor era un joven paciente que no me hizo sentir estúpida cuando hice preguntas básicas sobre correo electrónico y navegadores web. De camino a casa, me detuve en la agencia de viajes por la que había pasado cientos de veces sin entrar nunca. La agente, una mujer alegre con cabello teñido de naranja y acento chilango marcado, me enseñó folletos para grupos de viaje de la tercera edad. París era caro, me advirtió, pero había planes de pago, y los tours de octubre tenían descuento porque era temporada baja. Me llevé los folletos a casa y los extendí por mi mesa de la cocina como mapas del tesoro. Por primera vez en años, tenía cosas que esperar que no tenían nada que ver con las necesidades o problemas de mis hijos. Tenía planes que existían enteramente para mi propio placer y realización. Se sintió revolucionario. Marie me llamó 3 días después, su voz cautelosa pero cálida. Ma, he estado pensando en lo que dijiste, sobre construir una relación real en lugar de solo llamar cuando necesito algo. Me preguntaba si te gustaría ir a almorzar este sábado. Solo nosotras. Sin agenda, sin favores que pedir. Solo almorzar. Pausé antes de contestar, considerando mis propios sentimientos en lugar de automáticamente decir que sí. Me gustaría, le dije, sorprendiéndonos a las dos. Pero debería decirte que tengo clase de arte hasta mediodía, así que tendría que ser después de eso. ¿Clase de arte?, preguntó, y pude oír interés genuino en su voz. ¿Desde cuándo tomas clase de arte? Desde esta semana, dije. Estoy redescubriendo algunas cosas sobre mí que había olvidado. Hicimos planes para almorzar en un cafecito en la Doctores, en algún lugar neutral donde pudiéramos hablar sin el peso de la historia familiar presionando cada conversación. El sábado resultó ser uno de esos días perfectos de otoño que la Ciudad de México hace tan bien, con aire fresco y luz dorada filtrándose a través de las hojas que cambiaban de color. Mi clase de arte estaba trabajando en autorretratos, y Elena nos animó a dibujar no solo nuestras caras, sino algo que representara en quién nos estábamos convirtiendo. Me dibujé sentada junto a mi ventana, pero en lugar de mirar hacia la calle con soledad, estaba mirando con curiosidad. En mis manos dibujadas, sostenía un pincel y un pasaporte. «Está hermoso, Esperanza», dijo Elena, mirando por encima de mi hombro. «Puedes ver la esperanza en sus ojos. Esperanza». No había pensado en eso así, pero tenía razón. Por primera vez en años, tenía esperanza sobre mi futuro en lugar de solo resignarme a él. El almuerzo con Marie fue incómodo al principio. Habíamos perdido el hábito de hablarnos una a la otra en lugar de hablar hacia la otra. Preguntó sobre mi clase de arte, y me encontré hablando animadamente sobre teoría del color y técnicas de sombreado. Parecía genuinamente interesada, haciendo preguntas que sugerían que realmente estaba escuchando en lugar de solo esperar su turno para hablar. «Nunca supe que te interesaba el arte», admitió. «Nunca te dije», repliqué. «Nunca preguntaste». No lo dije cruelmente, solo como una declaración de hecho. Y a su favor, no se puso a la defensiva. «¿Qué más no sé de ti?», preguntó. La pregunta abrió una puerta que había estado cerrada por tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Le conté sobre mis cuadernos de poesía, sobre mis pequeñas inversiones en la bolsa, sobre mis sueños de viajar. Le conté sobre la soledad que me había estado comiendo viva, sobre las noches que pasaba hablándole a la fotografía de su padre, porque no tenía a nadie más con quien compartir mis pensamientos. Lloró un poco, y se disculpó mucho, y prometió hacerlo mejor. Pero más importante, escuchó. Realmente escuchó, como si fuera una persona que valiera la pena escuchar. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo cuando estábamos terminando nuestras tortas. «Por supuesto. ¿Por qué nunca te volviste a casar? Papá se fue hace 7 años. Sigues siendo una mujer atractiva. Podrías haber encontrado a alguien». Era una pregunta que me había hecho muchas veces, especialmente durante los momentos más solitarios de los últimos años. Supongo que estaba esperando que mis hijos me necesitaran menos para poder enfocarme más en mis propias necesidades. Le dije honestamente. Pero ese momento nunca llegó. Solo siguieron necesitando cosas diferentes. Y entonces me di cuenta de que tenía 73 años
y había pasado tantos años estando disponible para todos los demás que había olvidado cómo estar disponible para mí misma. ¿Te arrepientes?, preguntó. Lo pensé cuidadosamente antes de contestar. Me arrepiento del equilibrio, dije finalmente. No me arrepiento de amarlos a ti y a David, o de ayudarlos cuando lo necesitaban, pero me arrepiento de perderme en el proceso. Me arrepiento de volverme tan enfocada en ser la madre que necesitaban que dejé de ser la mujer que quería ser. Nos abrazamos al despedirnos afuera del restaurante, y por primera vez en años, se sintió genuino, no obligatorio, no culposo, no apresurado. Solo dos personas que se preocupaban una por la otra compartiendo un momento de conexión, pero sabía que un almuerzo no arreglaba todo. Las relaciones, estaba aprendiendo, no eran como aparatos descompuestos que podían repararse con una sola visita del técnico. Eran como jardines que requerían atención y cuidado consistentes para prosperar. David fue más lento en acercarse. Su orgullo estaba herido, y parecía interpretar mi nueva independencia como un rechazo personal. Cuando finalmente llamó, 2 semanas después de nuestro enfrentamiento en mi departamento, su tono todavía era defensivo. «Ma, sé que estás enojada con nosotros, pero ¿no crees que estás siendo un poco dramática? ¿Hacernos preocupar que te habíamos perdido solo para probar un punto? Yo no los hice hacer nada», lo corregí. Asistí a mi propio funeral porque tenía curiosidad sobre quién vendría a llorarme. Me quedé atrás porque no quería interrumpir su duelo. Solo me rebelé cuando me di cuenta de que realmente creían que estaba muerta. «Bueno, ¿cómo se suponía que supiéramos que estabas viva cuando la señora Hernández nos dijo que habías muerto? Se suponía que lo supieran porque se suponía que estuvieran en contacto regular conmigo lo suficiente como para saber si estaba viva o muerta», dije, ya no dispuesta a aceptar sus excusas. «Eso no es justo. No podemos llamarte todos los días». Nunca les pedí que me llamaran todos los días, David. Les pedí que me llamaran para nada. Les pedí que recordaran que existo cuando no están activamente necesitando algo de mí. La conversación dio vueltas por un rato, con él poniendo excusas y yo negándome a aceptarlas. Finalmente, dije algo que pareció romper su actitud defensiva. «David, necesito que entiendas algo. No estoy enojada porque no me llamaste todos los días. Estoy enojada porque estuviste dispuesto a creer que estaba muerta sin molestarte en verificarlo. Estoy enojada porque mi muerte era más creíble para ti de lo que hubiera sido mi independencia». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «¿Qué quieres decir?», finalmente preguntó. «Quiero decir que cuando la señora Hernández te dijo que estaba confundida e indefensa y declinando rápidamente, le creíste sin cuestionarlo. Cuando te dijo que había muerto pacíficamente mientras dormía, planeaste mi funeral sin preguntarte si tal vez debías checar con un hospital o un doctor, o hasta solo tratar de llamar a mi teléfono para ver si contestaba». «Estábamos en shock», protestó. «¿Estaban en shock o estaban aliviados?», pregunté. La pregunta colgó en el aire entre nosotros como humo de un fuego que ninguno de los dos quería reconocer. «Es una cosa terrible de decir», susurró. «Es una cosa terrible de preguntarse sobre tus propios hijos», repliqué. «Pero sí me pregunto, David, me pregunto si alguna parte de ti se sintió aliviada de escuchar que tu obligación hacia tu madre difícil, necesitada y que envejece finalmente había terminado». Ahora estaba llorando. Podía oírlo en su voz cuando habló. «Ma, eso no es verdad. Te amamos. Nunca querríamos que te murieras. Creo que me aman», le dije gentilmente. «Pero también creo que aman la idea de mí más que aman la realidad de mí. Aman tener una madre que está orgullosa de ustedes, que piensa que son maravillosos, que siempre está ahí cuando la necesitan. Están menos cómodos con una madre que tiene sus propios problemas, sus propias necesidades, sus propias opiniones que tal vez no siempre se alineen con las suyas». «¿No es eso lo que hacen las familias?», preguntó. «¿Apoyarse unos a otros?». Sí, estuve de acuerdo, pero el apoyo debería ir en ambas direcciones. Por años, los apoyé financiera y emocionalmente, pero cuando necesité apoyo, cuando estaba sola o enferma o luchando, estaban demasiado ocupados para proporcionarlo. Podía oírlo respirar del otro lado de la línea, procesando lo que estaba diciendo. «Quiero hacerlo mejor», dijo finalmente, «pero no sé cómo».
No sé cómo empezar de nuevo con mi propia madre. Empieza por conocerme, sugerí. No la persona que recuerdas de tu infancia, no la persona que necesitas que sea, sino la persona que soy ahora. Empieza haciéndome preguntas sobre mi vida y realmente escuchando las respuestas. Está bien, dijo quedito. ¿Puedo hacer eso? ¿Y David? Empieza entendiendo que ya no soy solo tu madre. Soy una mujer de 73 años tratando de descubrir qué quiere hacer con el resto de su vida. Soy una persona con intereses y sueños y planes que no tienen nada que ver contigo o Marie o tus hijos. Necesito que estés bien con eso. Estoy tratando de estar bien con eso, admitió. Trata más fuerte, le dije, pero lo dije con amor. Empezamos el proceso lento de reconstruir nuestra relación en nuevos términos. No fue fácil. Hubo retrocesos y malentendidos. Hubo momentos en que él se deslizó de vuelta a tratarme como su cuenta bancaria personal, y momentos en que yo me deslicé de vuelta a facilitar su dependencia. Pero gradualmente, algo cambió. En lugar de llamarme solo cuando necesitaba dinero o una niñera, David empezó a llamar a veces solo para contarme sobre su día. En lugar de verme como un recurso que manejar, empezó a verme como una persona con sus propias experiencias que valía la pena compartir. Marie hizo todavía más progreso. Empezó a incluirme en sus publicaciones de redes sociales, compartiendo fotos de nuestras citas de almorzar y visitas a exposiciones de arte. Empezó a pedirme consejo no porque estuviera en crisis, sino porque tenía curiosidad genuina sobre mi perspectiva en las cosas. Más importante, dejó de pedirme dinero, no porque no lo necesitara a veces, sino porque empezó a entender que nuestra relación no debería ser transaccional. Quiero que sepas que te amo por quien eres, no por lo que puedes darme, me dijo una tarde mientras caminábamos por el Parque México, viendo el follaje de otoño. Todavía estoy aprendiendo a creer eso, admití. Entiendo por qué es difícil de creer, dijo. No te dimos mucha evidencia de ello por un tiempo. Un tiempo. 7 años eran más que un tiempo, pero aprecié su honestidad sobre nuestro pasado reciente. Los días festivos ese año fueron diferentes. En lugar de ser excluida de sus celebraciones, fui invitada a participar. Pero más importante, también fui invitada a organizar mis propias celebraciones. Marie y David vinieron a mi departamento para la cena de Nochebuena, trayendo a sus familias y contribuyendo a la comida en lugar de esperar que yo hiciera todo el trabajo. Mi nieta Emma, que tenía 16 años y apenas me había hablado en años, me sorprendió preguntando si podía ver algo de mi arte. «Abuela, no sabía que eras artista», dijo, hojeando mi cuaderno de dibujo. «Estoy aprendiendo a hacerlo», la corregí. «A mi edad, todavía estoy descubriendo quién soy». «Qué padre», dijo, y parecía decirlo en serio. Ojalá fuera suficientemente valiente para probar cosas nuevas. «Tienes 16 años», le dije. «Todo es nuevo para ti. Lo valiente a tu edad es decidir qué tipo de persona quieres llegar a ser». Pasamos la noche hablando sobre arte y escuela y sus esperanzas para la universidad. Fue la conversación más larga que había tenido con cualquiera de mis nietos, y me recordó todas las relaciones que me había perdido mientras estaba enfocada en tratar de mantener relaciones con gente que parecía no quererlas. Pero incluso mientras mis relaciones familiares mejoraban, continué construyendo una vida que no dependiera de ellas. Terminé mis clases de arte y me inscribí en más avanzadas. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Planeé ese viaje a París para la primavera, viajando con un grupo de otros de la tercera edad que querían ver el Louvre y comer croissants y caminar por el Sena. Empecé a tener citas, no en serio, no con intención de volverme a casar, sino solo por el placer de compañía adulta. Conocí a un hombre llamado Francisco en mi club de lectura, que también había enviudado, que también tenía hijos adultos que habían olvidado que existía hasta que necesitaban algo. Nos entendíamos de maneras que no requerían explicación. Francisco fue quien sugirió que empezara a escribir mis experiencias, no solo para mi propio beneficio terapéutico, sino como consejo para otras personas que pudieran estar pasando por luchas similares con sus hijos adultos. «Tienes sabiduría que compartir», me dijo durante la cena en un pequeño restaurante italiano en la Roma Norte.
Descubriste cómo salvarte de desaparecer completamente. Eso no es algo que todos logran hacer. Así que empecé a escribir. Primero en los cuadernos donde solía escribir poesía, luego en la computadora que había aprendido a usar en el centro comunitario. Escribí sobre la soledad de ser dada por hecho por las personas que más amas. Escribí sobre el coraje que se necesita para exigir respeto de tus propios hijos. Escribí sobre aprender a valorarte aunque las personas que se supone te aman incondicionalmente parecen valorarte solo condicionalmente. Escribí sobre asistir a mi propio funeral y descubrir que no estaba realmente muerta. La escritura llevó a conferencias en centros para la tercera edad y grupos comunitarios. Otras mujeres, y algunos hombres, se me acercaban después para compartir sus propias historias de ser pasados por alto, subestimados y aprovechados por sus hijos adultos. ¿Cómo lo haces?, me preguntaban. ¿Cómo pones límites con tus propios hijos sin perderlos completamente? La respuesta, aprendí, era compleja e individual, pero siempre empezaba con el mismo cambio fundamental. Tienes que dejar de definir tu valor por cuánto te necesitan otros, y empezar a definirlo por cuánto te respetas a ti misma. Tienes que dejar de tener miedo de estar sola, y empezar a tener miedo de ser invisible. Tienes que dejar de aceptar migajas de afecto de personas que deberían estar dándote comidas completas de amor y atención. Y a veces, tienes que estar dispuesta a asistir a tu propio funeral para descubrir si alguien realmente te extrañaría si te fueras. 2 años después de esa tarde de septiembre, cuando me senté en la última banca de la iglesia de San José, recibí otra pieza inesperada de correo. Esta vez, era una invitación a la celebración de promoción de Marie en el trabajo. Había conseguido un aumento significativo y un nuevo título, y quería celebrar con las personas que más le importaban. Mi nombre estaba al principio de la lista de invitados, no porque necesitara que contribuyera dinero o ayudara con los arreglos, no porque se sintiera obligada a incluirme, sino porque genuinamente me quería ahí. Quería compartir su éxito conmigo. Quería mi presencia en su momento de triunfo. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para ocasiones especiales, pero rara vez tenía razón para usar. Me maquillé cuidadosamente y peiné mi cabello plateado. Me vi en el espejo antes de salir de mi departamento y vi a una mujer que se veía amada y valorada y digna de celebración. En la fiesta, Marie me presentó a sus colegas no como mi madre que ayuda a veces, sino como mi madre la artista, que va a viajar a París el próximo mes. Habló sobre mi pintura y mi escritura y mi club de lectura con orgullo genuino. No sabía que su madre fuera tan lograda, dijo uno de sus compañeros de trabajo. Yo tampoco, admitió Marie, viéndome con algo que podría haber sido asombro. Todavía estoy descubriendo todas las cosas increíbles sobre ella que nunca me tomé el tiempo de notar antes. David también estaba ahí, con su familia. En lugar de pasar la noche enfocado en su teléfono o hablando con otras personas, pasó tiempo conmigo. Preguntó sobre mi viaje a París. Quiso ver fotos de mis clases de arte. Escuchó cuando le conté sobre la selección actual del club de lectura. Ma, dijo mientras la noche estaba terminando. Necesito decirte algo. Ese día que pensamos que habías muerto, sentado en esa iglesia, me di cuenta de que no sabía casi nada sobre tu vida real, tus intereses, tus amigos, tu rutina diaria. Me di cuenta de que si alguien me hubiera pedido escribir tu elogio, no habría sabido qué decir sobre quién realmente eras. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora sé que estás aprendiendo a pintar acuarelas, que amas las novelas de misterio con detectives femeninas, que has estado invirtiendo en criptomonedas y ganando más dinero que la mayoría de los asesores financieros. Sé que eres voluntaria en el refugio de animales los jueves y que estás tomando clases de francés para prepararte para tu viaje. Me sorprendió que hubiera absorbido tantos detalles sobre mi vida actual. He estado poniendo atención, dijo, leyendo mi expresión. Finalmente. ¿Por qué?, pregunté, genuinamente curiosa. Porque casi perdí la oportunidad de conocerte, dijo simplemente. Y porque me di cuenta de que conocerte, la tú verdadera, es un privilegio que había estado dando por hecho. Mientras viajaba en el metro a casa esa noche, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde que me senté en esa banca de iglesia 2 años antes. Mis hijos todavía no eran perfectos,
Todavía a veces olvidaban llamar. Todavía ocasionalmente me trataban como su Google personal para preguntas de historia familiar. Todavía luchaban para verme como una persona independiente, en lugar de solo su madre. Pero la dinámica fundamental había cambiado. Ya no era invisible en sus vidas. Ya no era solo un recurso del cual echar mano cuando se necesitaba. Ya no tenía miedo de que me abandonaran si dejaba de serles útil, porque había aprendido la lección más importante de mis 75 años. Les enseñas a las personas cómo tratarte. Y por demasiados años, había estado enseñándoles a mis hijos que estaba dispuesta a aceptar sobras de atención a cambio de cantidades ilimitadas de amor y apoyo. Una vez que dejé de aceptar sobras, se vieron forzados a ofrecerme comidas reales. Una vez que dejé de tener miedo de perderlos, se vieron forzados a ganarse mi presencia en sus vidas. El programa de funeral que había destrozado mi mundo también lo había salvado. Al mostrarme qué tan fácilmente mi familia podía creer que estaba muerta, me forzó a insistir en estar verdaderamente viva, no solo respirando, no solo existiendo, no solo ocupando espacio en el mundo, sino viva en el sentido más pleno, persiguiendo mis intereses, desarrollando mis talentos, formando relaciones basadas en respeto mutuo y afecto genuino, creando una vida que tenía significado más allá de mi utilidad para otras personas. Todavía tengo ese programa de funeral. Lo guardo en mi joyero, junto a las tarjetas hechas a mano que mis hijos me dieron cuando eran pequeños, y todavía creían que era la persona más importante en su mundo. El programa sirve como recordatorio de que una vez fui tan invisible para mi familia que fácilmente pudieron creer que había muerto sin que se dieran cuenta. Pero también sirve como prueba de qué tan lejos he viajado de ese lugar oscuro, cuánto he crecido, cuánto he aprendido a valorarme. A veces los visitantes a mi departamento notan el programa y preguntan sobre él. Les digo que es un recuerdo del día más importante de mi vida. El día que aprendí que ser amada no es lo mismo que ser necesitada, y ser necesitada no es lo mismo que ser respetada. El día que aprendí que es posible resucitar de los muertos, incluso cuando todavía estás viva. El mes pasado, recibí una llamada telefónica de una mujer llamada Patricia, que me había escuchado hablar en un centro para la tercera edad en Polanco. Estaba llorando mientras me contaba su historia, que era tan similar a la mía que podría haber sido una copia al carbón. Hijos adultos que solo llamaban cuando necesitaban dinero. Nietos que apenas reconocían su existencia. Años de sentirse invisible y sin importancia y dada por hecho. No sé cómo cambiar las cosas sin perderlos completamente. Sollozó al teléfono. Patricia, le dije gentilmente, no puedes perder algo que realmente no tienes. Si tus hijos solo te contactan cuando necesitan algo, entonces no tienes una relación con ellos. Tienes un arreglo de negocios. Pero son mis hijos, protestó. Los amo. Lo sé. Y ese amor es real y valioso, pero el amor que solo fluye en una dirección no es una relación, es una donación. Podía oírla respirar del otro lado de la línea, procesando lo que estaba diciendo. ¿Qué tal si eligen cortarme completamente en lugar de tratarme mejor? Preguntó, expresando el miedo que mantiene a tantos de nosotros atrapados en dinámicas familiares no saludables. Entonces te habrán mostrado exactamente cómo realmente se sintieron sobre ti todo el tiempo, le dije, y tendrás la información que necesitas para construir una vida que no dependa de gente que no te valora. Es una verdad dura, pero sigue siendo la verdad. A veces las personas que más amamos son las personas que menos nos respetan. A veces las relaciones que más miedo tenemos de perder son las relaciones que lentamente están matando nuestros espíritus. A veces tienes que estar dispuesta a perder todo para ganarte a ti misma. Patricia me volvió a llamar 3 meses después. Su voz era diferente, más fuerte, más segura. Había dejado de mandarle dinero a su hijo para sus emergencias. Le había dicho a su hija que no cuidaría a los nietos, a menos que se lo pidiera educadamente por adelantado, no que se lo ordenara a último minuto. Se había unido a un coro y reconectado con viejas amigas y empezado a planear un crucero a Alaska. Pensé que me desheredarían, me dijo. Pero algo increíble pasó en su lugar. Empezaron a tratarme como una persona en lugar de una sirvienta. ¿Cómo se siente?, pregunté. Aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Se rió.
Sigo esperando que regrese a como era antes, pero cada día que me mantengo firme en mis límites, me siento un poquito más fuerte. Esto es lo que quiero que otras personas entiendan. No eres responsable de arreglar la inhabilidad de otras personas de amarte apropiadamente. No tienes la obligación de aceptar maltrato porque viene de personas con las que estás relacionada. No estás obligada a desaparecer para que otras personas se sientan más cómodas. Importas. Tus sentimientos importan. Tus necesidades importan. Tu vida importa, independientemente de lo que puedas proporcionar para otras personas. Y si la gente en tu vida no puede aceptar esa verdad, entonces realmente no te están viendo de todos modos. Están viendo una función, no una persona. Se están relacionando con un papel, no con un ser humano. Pasé 73 años de mi vida tratando de ganar amor siendo útil. Regalé pedazos de mí misma hasta que casi había desaparecido completamente. Me hice tan disponible para las necesidades de otras personas que olvidé que tenía necesidades propias. Se necesitó asistir a mi propio funeral para darme cuenta de que me estaba muriendo mientras todavía estaba viva. Pero aquí está la verdad que nadie te dice sobre tocar fondo. También es la fundación desde la cual puedes construir una estructura completamente nueva. Cuando has perdido todo, incluyendo tus ilusiones sobre las personas que amas, no tienes nada más que perder. Y cuando no tienes nada más que perder, finalmente puedes empezar a tomar decisiones basadas en lo que quieres, en lugar de lo que otras personas esperan de ti. Tengo 75 años ahora. Tengo cabello plateado y artritis y lentes de lectura. Tengo arrugas que mapean décadas de risa y tristeza, y preocupación y alegría. No soy joven, no soy ingenua, y no soy invisible. Pinto acuarelas que capturan la luz que se filtra por las ventanas de mi departamento. Leo novelas de misterio que me desafían a resolver acertijos antes de que el detective revele la solución. Viajo a lugares que soñé visitar cuando estaba casada con un hombre que siempre estaba demasiado ocupado para tomar vacaciones. Tengo relaciones construidas en respeto mutuo y afecto genuino. Tengo conversaciones con personas que están interesadas en mis pensamientos y opiniones, no solo en mi voluntad de resolver sus problemas. Tengo una vida que tiene significado más allá de mi utilidad para otras personas. Y sí, tengo una relación con mis hijos que es más saludable y más honesta que cualquier cosa que tuvimos antes. No porque de repente se convirtieron en personas diferentes, sino porque dejé de aceptar trato que me hacía sentir menos que humana. No fue fácil, no fue rápido, no fue sin pérdida y dolor y momentos de duda tan profundos que me preguntaba si estaba cometiendo el error más grande de mi vida, pero era necesario, y valió la pena, porque la alternativa era seguir desapareciendo, poquito a poquito, día a día, hasta que no quedara nada de Esperanza Remedios González, excepto una mujer que existía para satisfacer las necesidades de otras personas. La alternativa era morir mientras todavía estaba viva, ser enterrada por personas que ya habían olvidado que importaba. En su lugar, elegí vivir, elegí importar, aunque eso significara importar a mí misma primero y más. Elegí ser vista, aunque eso significara exigir que la gente realmente me viera. Elegí resucitar de los muertos, aunque nunca hubiera muerto realmente. Y ahora, cuando me veo en el espejo, veo a una mujer que está completamente viva, no solo respirando, no solo existiendo, no solo marcando tiempo hasta su muerte real, sino viviendo con propósito y pasión y un sentido de su propio valor que nadie puede quitarle. Esa mujer soy yo. Siempre lo fue, incluso cuando olvidé su existencia. Solo estaba esperando que dejara de tener miedo de perder a otras personas el tiempo suficiente para recordar que no podía permitirme seguir perdiéndome a mí misma. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? ¿Alguna vez te has preguntado si las personas que más amas realmente te aman o solo aman lo que haces por ellas? ¿Alguna vez has sentido que te estabas muriendo un poquito cada día, no de enfermedad, sino de descuido? Dímelo en los comentarios. Comparte tu historia. Déjame saber que entiendes lo que se siente asistir a tu propio funeral mientras todavía estás viva. Y si esta historia te ayudó a ver tu propia vida un poquito más claramente,
si te dio permiso de exigir mejor trato de las personas que se supone te aman, si te recordó que tu valor no se mide por tu utilidad para otros, entonces, por favor, dale like a este video y suscríbete a mi canal, porque tal vez, juntos, podamos ayudarnos unos a otros a recordar que todos merecemos estar verdaderamente vivos, no solo respirando apenas. Todos merecemos ser vistos y valorados y respetados, especialmente por las personas que llamamos familia. Todos merecemos importar, no por lo que podemos dar, sino por quienes somos. Y a veces, aprender esa verdad requiere que nos sentemos en la última banca de nuestro propio funeral, viendo a las personas que amamos llorar por alguien que nunca realmente conocieron, hasta que encontremos el coraje de pararnos y decir, no estoy muerta, estoy aquí mismo, y no me voy a ir a ningún lado hasta que me vean, realmente me vean, por quien soy. Gracias por escuchar mi historia, gracias por verme, y recuerden, ustedes también importan, exactamente como son, ahora mismo, hoy. No dejen que nadie los convenza de lo contrario, ni siquiera las personas que más aman, especialmente no las personas que más aman.